Hola colega, para mí es un placer poder compartir contigo estos momentos de reflexión de la palabra de Dios. El capítulo 17 del segundo libro de Reyes contiene finalmente la caída de Israel, reino del norte. El capítulo 17 contiene las escenas tristes de un reino que, pudiendo haberse salvado a tiempo cuando Dios le extendía su gracia y su misericordia, prefirió jugar con el pecado antes que seguir los caminos de la verdad. El capítulo describe con un resumen impresionante de cómo se fueron dando los pasos para la caída de este reino importante. La Biblia nos muestra que ellos no anduvieron en los caminos de Dios, sino que más bien imitaron el camino de las naciones paganas, las naciones extranjeras. El escritor se explaya en cómo vez tras vez el pueblo de Israel violó el pacto que Dios había hecho con ellos. Vez tras vez repite cómo el pueblo violó los mandamientos de Dios, quebrantando aquella promesa de fidelidad que un día hicieron con Moisés allí cuando Dios los liberó del poder de Egipto. También la Biblia nos muestra con toda claridad que las naciones paganas que vinieron y conquistaron el reino del norte fueron el instrumento que Dios usó para castigar el mal al cual se había aferrado el reino del norte. Desde el versículo 24 hasta el versículo 41 se va a describir el origen de aquellos que con el tiempo conoceríamos con el nombre de samaritanos. La Biblia nos dice que Dios permitió que el rey de Asiria tomara a los israelitas y los esparciera por todo el imperio asirio. Dejó a algunos en la tierra, pero sin embargo traería personas de otros pueblos para que habiten las tierras que ahora no estaban más ocupadas. Esto dio como consecuencia una mezcla entre dos pueblos, tanto israelitas que habían quedado en el lugar como paganos que habían sido reintroducidos por el poder asirio. La mezcla dio como resultado que un pueblo nuevo surgiera en esos lugares. Un pueblo que por un lado conocía la ley de Dios, pero por otro lado adoraban a dioses paganos y a dioses falsos. Esa ambivalencia haría que finalmente los judíos, cuando después de varios siglos retornaran del exilio, no quisieran nada que ver con este pueblo. Lo cierto es que el pecado trajo como resultado la extinción total del reino del norte. No encontramos en los profetas ninguna promesa de restauración para las 10 tribus de Israel. Promesa que vamos a encontrar con el reino del sur más adelante, cuando ellos también serían llevados al exilio por causa de su pecado. Nosotros también, como hijos de Dios, hicimos un pacto de fidelidad el día que entregamos nuestras vidas a Cristo a través del bautismo. Fue un pacto donde le dijimos al Señor que queríamos servirle, que queríamos reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que queríamos dedicar nuestras vidas a su causa, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Es posible que en este caminar hayamos tropezado y hayamos cometido errores, ciertamente, pero la gracia de Dios se extiende fuerte y amorosa hacia aquellos que lo buscan, hacia aquellos que tienen el deseo de redimir sus caminos, hacia aquellos que desean tomarse más estrechamente de la mano de Dios y poder decirle: Señor, perdóname si te he fallado, ayúdame a vivir la clase de vida que tú quieres que viva para que te pueda agradar. Pero además de ese llamado que Dios nos hizo a la salvación, como pastores hemos recibido un llamado especial, un llamado a ministrar en su obra. Cualquiera que sea la función que nosotros ocupemos, el espíritu de profecía nos dice que es demasiado elevada para nosotros, sencillos pecadores. Es por su gracia y por su misericordia que hoy estamos sirviendo en las filas del pueblo de Dios. Es por su gracia y su misericordia que nosotros somos lo que somos. El día que nosotros abandonemos este mensaje, tal como se le dijo al pastor Cartwright, ese día dejaremos de ser lo que hemos llegado a ser. Ciertamente, si el pecado fue capaz de traer la destrucción sobre toda una nación, con total seguridad la traerá sobre aquellos que juguemos con él. Hemos sido
separados por Dios para servirle. Entonces vivamos una vida de consagración a Él. Vivamos cada día más estrechamente en comunión con Cristo. Recordemos que nuestro ministerio se basa en mantener comunión con Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Y a medida que vivimos cada día una vida de comunión, una vida de reavivamiento espiritual, seremos llenos de su poder, llenos del Espíritu Santo. Y llenos de este poder especial, podremos nosotros decirle: Señor, úsame como un verdadero ministro de tu palabra, viviendo a la altura de su pacto y viviendo a la altura del llamado que nos hizo. Este es un tiempo para que reflexionemos en estas verdades que encontramos en la palabra de Dios y para que no las tengamos como registros meramente históricos, sino como aplicaciones prácticas para nuestra vida espiritual. Que Dios te bendiga y que este mensaje pueda ayudarte a reflexionar en lo que Dios tiene que decirte el día de hoy. Reavivados por su